una vez hemos explicado las causas o factores que explican la distribución espacial, pasaríamos ya propiamente dicho a lo que nos pide el apartado, que es la distribución geográfica de la industria en España. Es decir, cuáles son las zonas más desarrolladas, cuáles son las zonas que han perdido fuerza en las últimas décadas, qué zonas han ganado fuerza en las últimas décadas y últimos años, y qué zonas prácticamente no tienen industria, o qué zonas tienen una pequeña industria, pero porque se ha inducido por parte o se ha favorecido por parte de las acciones de los políticos, de las medidas que se han tomado. Primero hablaríamos de los principales focos industriales. Y ahí, refiriéndonos al mapa que os mostraba anteriormente, pues hablaríamos sobre todo de dos. Hablaríamos de Madrid y hablaríamos de Barcelona. Sobre todo, si veis, pues prácticamente las zonas que aparecen, los círculos que aparecen en negro en torno a Madrid, y prácticamente todo el área que hay en torno a Barcelona y lo que rodea a la ciudad de Barcelona. Sobre todo Madrid y Barcelona serían esas zonas más consolidadas, más desarrolladas, y hay que tener en cuenta que el desarrollo de esas industrias se hace sobre todo alrededor de esas ciudades, en sus grandes áreas metropolitanas, especialmente en esa zona que había de límite entre la ciudad y lo que habría fuera de la ciudad, ese medio rural. Hablábamos de esas áreas periurbanas. Eso sí, teniendo en cuenta, como os decía anteriormente también en anteriores vídeos, ya no se desarrollan tanto esos polígonos industriales tradicionales, ligados a esa idea de contaminación, de necesidad de una gran mano de obra, de industrias tradicionales, sino que hablaríamos de nuevas industrias que tienen, esas industrias contemporáneas, que tenían e industrias punta, que necesitaban menos mano de obra, pero eso sí, una mano de obra más cualificada, más formada, y que ya no hablábamos de una idea tan contaminante, sino unos parques tecnológicos o científicos, en lugar de polígonos industriales, que están mejor conectados telemáticamente, que desarrollan más las nuevas tecnologías, y por eso hablaríamos de esos parques tecnológicos o científicos. Por lo tanto, dentro de los principales focos industriales, le indicaríamos que se trataría, como subrayo ahí, Madrid y Barcelona. Tienen un cinturón, porque es lo que rodea a las ciudades, industrial muy diversificado. No solo tienen un sector industrial, sino que tienen, por ejemplo, en el caso de Barcelona, industrias del automóvil, industrias relacionadas con los electrodomésticos, algo de industrias textiles en algunos casos, como pueda ser en el Mediterráneo, en el caso de Cataluña, con Barcelona, algunas industrias agroalimentarias, como la que tiene, por ejemplo, importante en el caso de Barcelona con el cava catalán. ¿Qué problema tenemos? La crisis de esas industrias tradicionales, de esos polígonos industriales, pero por contra, el desarrollo de nuevos parques tecnológicos, que serían como los polígonos industriales de la actualidad, que se han adaptado a la sociedad de la tercera o cuarta revolución industrial, más relacionada con una serie de avances tecnológicos, informáticos, de la microelectrónica. Simplemente nos damos un paseo por alrededor de Barcelona, aunque ahora está complicado hacer eso, o de Madrid, y nos encontraríamos con esa realidad. Igual que tenemos zonas muy desarrolladas, pues tenemos zonas que estuvieron muy desarrolladas, bastante desarrolladas, hace unas décadas, hasta los años 70-80, pero de que desde ese momento viven un declive. Se podría decir áreas en declive, yo he puesto ese mismo nombre por seguir la denominación del mapa, pero también se podría hablar de áreas en crisis, que, como nos veíamos antes, pues serían todas estas zonas que aparecen en torno a Galicia, Asturias, que señalo aquí, ampliándolo ahí un poquillo, Cantabria o las 3 provincias vascas. Hablamos de las zonas del norte, sobre todo Galicia, Asturias y el País Vasco, y sobre todo hablaríamos de zonas que se han dedicado tradicionalmente, siglo XIX, siglo XX, fundamentalmente a la industria siderúrgica, en el caso del País Vasco, a la minería, por ejemplo en zonas como Asturias, o incluso aunque aquí aparezca de otro color la zona de León, la zona de Palencia, todas esas cuencas mineras a la minería del carbón, o también la zona de los astilleros en el caso de Galicia, fundamentalmente en torno a la zona de La Coruña, por ejemplo en torno a Ferrol, que habría tenido mucha importancia. ¿Qué ha pasado con todas esas industrias y por qué están en declive? Acordaros qué pasaba en los años 70, qué crisis importante había, que empezó en el 73 y a España llegó 2 años después, en el 75, la llamada crisis del petróleo. Espero que lo hayáis dicho por ahí gritando, saliendo al balcón y diciendo ¡crisis del petróleo! Pues sí, la crisis del petróleo, y la consecuencia que había empresas muy grandes que no eran rentables, que a lo largo de los años 80 se produjo otro proceso, valga la redundancia, que se llamaba espero que también hayáis salido ahí gritando, reconversión industrial. Se cierran empresas, hay despidos, hay fusiones,
de empresas y al final quedan una serie de empresas más reducidas de tamaño y más adecuadas a la realidad, más competitivas. Realmente si vemos todas esas zonas, pues y si veis los empleos industriales, pues sí que se ve como una red mucho más completa y más desarrollada en torno al País Vasco. Fijaros con diferentes relaciones que se ve ahí, pues tanto en la provincia, sobre todo de Vizcaya, como en la provincia de Álava y algo también en el caso de la provincia de Guipúzcoa, pues se ven esas interrelaciones industriales. ¿Por qué? Porque en el caso del País Vasco, al igual que otras zonas, por ejemplo, de la zona mediterránea o de la zona de Navarra, pues han tenido la capacidad de desarrollar sectores de la siderurgia, pero lo que se llama siderurgia no integral. No tiene nada que ver con las rebanadas de pan integral ni nada de eso, vaya tontería que ha dicho José, sí, como las múltiples que digo a lo largo de los vídeos y en las clases, pero sí que es verdad que es la siderurgia relacionada con determinados productos que se elaboran a partir del acero y el hierro. Hablaríamos de productos de maquinaria o de bienes de equipo, de ferretería. Ese tipo de industrias más adecuadas con unas empresas más pequeñas, pymes, acordaros de esas pequeñas y medianas empresas según el tamaño que veíais en economía, pues son las que se han desarrollado más. Y esa reconversión sí que ha permitido que zonas como el País Vasco pues puedan desarrollarse algo más y puedan adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, los que eran los sectores menos rentables de esa industria han vivido su reconversión o su reajuste, con fusiones, cierres. En las zonas que se dedicaban a la minería del carbón, una crisis de la minería, mientras que en las zonas como el País Vasco, pues sí que se ha vivido una reconversión que ha permitido un cierto desarrollo en las últimas décadas. Y también hay que tener en cuenta que había sectores que no eran la siderurgia, por ejemplo, que dependían de toda esa siderurgia del norte, como por ejemplo los mismos astilleros o las mismas industrias petroquímicas, como puede ser el caso de Puerto Llano en Ciudad Real, o los mismos astilleros en Cádiz o en Ferrol. Todas esas empresas, como dependían de la siderurgia, pues básicamente esto es como una ficha de dominó. Cae una ficha de dominó, pues todas las fichas se caen y nos caemos con todo el equipo. Por lo tanto, también ha sufrido grave crisis, también han sufrido mucho el drama del paro, crisis social, económica y una serie de problemas muy graves, con no poca conflictividad social, manifestaciones muy duras en algunas de esas zonas, teniendo en cuenta la difícil situación que existía. Y nos quedarían los dos últimos tipos de espacios de expansión industrial. Ahí hablaríamos, por un lado los espacios de expansión industrial y por otro lado otros espacios industriales, que son los espacios que prácticamente casi no tienen industria o las que han sido inducidas por las políticas que se han llevado a cabo por parte de los gobiernos.